Capítulo 1. El mito de la arrepentida. Desvelando la verdadera María Magdalena. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la figura de María Magdalena evoca imágenes tan contradictorias? Para muchos, es la pecadora arrepentida, la mujer de mala vida redimida por su encuentro con Jesús. Una imagen poderosa, sin duda, pero ¿es realmente toda la historia? Podría ser que esta narrativa, tan arraigada en la tradición popular, oculte una verdad mucho más compleja y, francamente, mucho más fascinante. Durante siglos, la historia de María Magdalena ha sido moldeada, interpretada y algunos dirían, convenientemente modificada. La vemos en el arte, la literatura y el cine, casi siempre bajo la sombra de su supuesto pasado oscuro. Pero ¿de dónde viene esta imagen tan persistente? Y, lo más importante, ¿qué dicen realmente las fuentes originales sobre ella? Prepárate para un viaje que desafiará tus preconcepciones. En este primer capítulo, vamos a sumergirnos en los orígenes de este mito, rastreando cómo una figura que pudo haber sido una líder crucial en los albores del cristianismo, terminó siendo reducida a un estereotipo simplista. La clave para entender la verdadera María Magdalena reside en desentrañar las capas de interpretación que se han acumulado a lo largo de los siglos. Necesitamos ir más allá de la imagen popular y volver a los textos que hablan de ella, tanto los canónicos como los que fueron dejados de lado por la Iglesia oficial. Si abrimos los Evangelios, encontramos a una mujer que aparece en momentos cruciales de la vida de Jesús. Está presente en su ministerio, lo apoya con sus propios recursos y es testigo de su crucifixión y resurrección. De hecho, en el Evangelio de Juan, es a María Magdalena a quien Jesús se aparece primero después de resucitar, encargándole la misión de anunciar la buena nueva a los demás discípulos. Piensa en eso por un momento. El primer testigo de la resurrección, el evento central de la fe cristiana, es una mujer. ¿No te parece significativo? Entonces, ¿cómo pasamos de esta figura central a la imagen de la pecadora arrepentida? La respuesta es compleja y tiene raíces históricas y teológicas profundas. Una parte importante de esta transformación se produjo en el siglo VI, con el Papa Gregorio Magno. En una de sus homilías, identificó a María Magdalena con otras mujeres mencionadas en los Evangelios, incluyendo a la pecadora anónima que unge los pies de Jesús con perfume y a María de Eres y María de Betania, la hermana de Lázaro. Aunque los Evangelios presentan a estas mujeres como individuos distintos, la fusión de sus identidades en una sola figura se convirtió en la interpretación dominante durante la Edad Media. Esta amalgama creó la imagen de María Magdalena como una mujer que había vivido una vida de pecado, pero que se había arrepentido y se había convertido en una seguidora devota de Jesús. Esta narrativa, aunque poderosa en su mensaje de redención, eclipsó otros aspectos de la figura de María Magdalena que podrían haber sido mucho más relevantes para entender el papel de las mujeres en la Iglesia primitiva. Al centrarse en su supuesto pasado pecaminoso, se desvió la atención de su posible liderazgo y su cercanía a Jesús. Es crucial entender el contexto histórico en el que se produjo esta interpretación. La Iglesia primitiva estaba luchando por establecer su autoridad y definir su doctrina. En un mundo dominado por estructuras patriarcales, la idea de una mujer como líder espiritual podría haber sido incómoda o incluso amenazante para algunos. La identificación de María Magdalena con la pecadora anónima también sirvió para reforzar ciertos roles de género y expectativas sociales. La imagen de la mujer que se arrepiente de sus pecados, a menudo asociados con la sexualidad, y encuentra la redención a través de la sumisión a la autoridad masculina, encajaba con las normas culturales de la época.
Pero si miramos más de cerca los evangelios, la evidencia de que María Magdalena fuera una prostituta o una pecadora, en el sentido moderno, es sorprendentemente escasa. Los textos mencionan que Jesús había expulsado 7 demonios de ella. Lucas 8:2. Pero esto no necesariamente implica una vida de inmoralidad sexual. En el contexto de la época, la posesión demoníaca podía entenderse de diversas maneras, incluyendo enfermedades físicas o mentales. De hecho, algunos estudiosos sugieren que la mención de los 7 demonios podría incluso ser una metáfora para describir una personalidad compleja o una lucha interna que María Magdalena había superado gracias a su encuentro con Jesús. Además, el hecho de que María Magdalena fuera una de las mujeres que apoyaba financieramente el ministerio de Jesús, Lucas 8:3, sugiere que probablemente era una mujer de cierta posición social y recursos. Esto contrasta con la imagen de una marginada social o una prostituta. Entonces, si la imagen de María Magdalena como la pecadora arrepentida no se sostiene completamente en los textos originales, ¿por qué ha persistido durante tanto tiempo? Una de las razones podría ser la poderosa narrativa de transformación que ofrece. La historia de alguien que cae en desgracia, pero encuentra la redención, es universalmente atractiva y puede servir como un ejemplo moralizante. Sin embargo, al centrarnos exclusivamente en este aspecto, corremos el riesgo de perder de vista otros aspectos igualmente importantes de la vida y el legado de María Magdalena. Podríamos estar ignorando su papel como seguidora cercana de Jesús, como testigo de eventos cruciales y así potencialmente como una líder por derecho propio. En los próximos capítulos vamos a explorar estas otras facetas de María Magdalena. Vamos a analizar los evangelios con una nueva perspectiva, buscando pistas que sugieran un rol mucho más significativo del que tradicionalmente se le ha atribuido. También nos adentraremos en textos no canónicos que ofrecen una visión radicalmente diferente de esta enigmática mujer. Pero antes de seguir adelante, es crucial que dejemos de lado la imagen preconcebida de la pecadora arrepentida. Necesitamos abrir nuestras mentes a la posibilidad de que María Magdalena fuera mucho más que eso. Que tal vez la historia que nos han contado no sea la historia completa. ¿Estás de acuerdo en que la imagen tradicional de María Magdalena podría no ser la única verdad? ¿Estás listo para cuestionar lo que creías saber y explorar nuevas posibilidades? Si es así, acompáñame en el siguiente capítulo, donde comenzaremos a desenterrar la evidencia bíblica que podría revelar el verdadero liderazgo de María Magdalena. Capítulo 2. Más que una testigo. Evidencia bíblica de su liderazgo. En el capítulo anterior, comenzamos a desmantelar el mito de María Magdalena como la simple pecadora arrepentida, sugiriendo que esta imagen podría haber eclipsado su verdadero papel en la historia del cristianismo primitivo. Ahora vamos a adentrarnos en los textos bíblicos para buscar las pistas que podrían revelar una faceta mucho más significativa de su relación con Jesús y los demás apóstoles. Si bien la imagen popular se centra en su arrepentimiento, los evangelios nos ofrecen destellos de una mujer que era mucho más que una espectadora pasiva. María Magdalena aparece consistentemente en momentos cruciales, al pie de la cruz, cuando la mayoría de los discípulos habían huido, y como la primera persona en presenciar la resurrección de Jesús. Detengámonos un momento en este último punto. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, después de que María Magdalena descubre la tumba vacía, Jesús se le aparece y le dice: «Ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Juan 20, 17. Piénsalo. Jesús le confía a María Magdalena el mensaje más importante de su ministerio: su resurrección y su ascensión.
Ella es la enviada, la portadora de las buenas nuevas a los demás discípulos. ¿No te parece que esta misión implica un cierto nivel de confianza y autoridad? ¿Por qué Jesús elegiría a María Magdalena para esta tarea crucial si ella fuera simplemente una figura marginal o una ex pecadora con poca credibilidad? Algunos estudiosos argumentan que este encargo convierte a María Magdalena en la apóstol de los apóstoles, una figura clave en la transmisión del mensaje cristiano original. Pero la evidencia de su posible liderazgo no se detiene ahí. En otros pasajes, vemos a María Magdalena en compañía cercana de Jesús y los 12 apóstoles. Lucas 8, 1-3, menciona que Jesús viajaba por ciudades y aldeas predicando el Evangelio del reino de Dios, y con él iban los 12 y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. Entre ellas se nombra a María, llamada Magdalena. Este pasaje es significativo por varias razones. Primero, sitúa a María Magdalena dentro del círculo íntimo de Jesús, junto con los 12 apóstoles. Segundo, indica que ella y otras mujeres apoyaban financieramente el ministerio de Jesús con sus propios recursos. Esto sugiere que eran mujeres independientes y con cierta posición social, lo que desafía aún más la imagen de una marginada. Además, si observamos las listas de mujeres que acompañaban a Jesús, María Magdalena siempre aparece en primer lugar. Por ejemplo, en Mateo 27, 56, se menciona a María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. De manera similar, en Marcos 15, 40, se nombra a María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Esta prominencia en las listas podría indicar que ella era una figura importante dentro del grupo de seguidores de Jesús. Ahora aquí, que es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Algunos estudiosos han señalado que la dinámica entre Jesús y sus discípulos a menudo se asemejaba a la de un maestro y sus alumnos en la tradición rabínica de la época. En este contexto, los discípulos más cercanos eran aquellos que pasaban más tiempo con el maestro, aprendiendo de él y, eventualmente, siendo enviados a enseñar en su nombre. Si aplicamos esta perspectiva a la relación de María Magdalena con Jesús, su presencia constante en su círculo íntimo, su papel como la primera testigo de la resurrección y su encargo de anunciar esta noticia a los demás, sugieren que ella podría haber sido considerada una discípula destacada, incluso una líder dentro del grupo. Pero ¿por qué esta evidencia no es más ampliamente reconocida? ¿Por qué la imagen de la pecadora arrepentida ha prevalecido sobre la de la líder potencial? Como mencionamos en el capítulo anterior, factores históricos y teológicos jugaron un papel importante en la construcción de esta narrativa. La Iglesia primitiva, en su proceso de consolidación, favoreció una estructura jerárquica dominada por hombres. La idea de una mujer ocupando un puesto de liderazgo espiritual podría haber sido vista como una amenaza para esta estructura emergente. Por lo tanto, la narrativa que enfatizaba la debilidad y el arrepentimiento de María Magdalena pudo haber sido más conveniente para reforzar la autoridad masculina dentro de la Iglesia. Además, la interpretación de ciertos pasajes bíblicos a lo largo de los siglos también ha contribuido a esta imagen. Por ejemplo, la identificación de María Magdalena con la pecadora anónima que unge los pies de Jesús, aunque no está explícitamente respaldada por todos los evangelios, se convirtió en una tradición firmemente arraigada. Sin embargo, al examinar los textos con una mente abierta y considerando el contexto histórico y cultural de la época, la evidencia de que María Magdalena fue mucho más que una simple testigo comienza a acumularse. Su cercanía a Jesús, su papel crucial en la resurrección y su prominencia en las listas de seguidores
sugieren un nivel de importancia y liderazgo que ha sido históricamente subestimado. Si encuentras fascinante esta exploración de la verdadera historia de María Magdalena y quieres seguir descubriendo la evidencia que la Iglesia no quiere que veas, te invito a que te suscribas a nuestro canal. No te pierdas los próximos capítulos donde profundizaremos en textos aún más reveladores y analizaremos el impacto que el reconocimiento del liderazgo femenino en los orígenes del cristianismo podría tener en nuestra comprensión de la fe. Tu apoyo nos ayuda a seguir investigando y compartiendo estas historias ocultas. En el próximo capítulo, nos adentraremos en el fascinante mundo de los textos no canónicos, aquellos evangelios y escritos que quedaron fuera de la Biblia oficial, pero que ofrecen una perspectiva aún más sorprendente sobre el papel de María Magdalena. Prepárate para descubrir un legado oculto que podría cambiar por completo tu visión de la Iglesia primitiva. Capítulo 3. Textos prohibidos. El legado oculto de María Magdalena. Hasta ahora, hemos examinado los evangelios canónicos, encontrando indicios de que María Magdalena pudo haber desempeñado un papel mucho más importante de lo que tradicionalmente se reconoce. Pero la historia no termina ahí. Existe un conjunto de textos antiguos, conocidos como evangelios apócrifos o no canónicos, que ofrecen una perspectiva aún más radical sobre la relación de María Magdalena con Jesús y su posición entre los primeros seguidores. Estos textos, que quedaron fuera de la Biblia tal como la conocemos hoy, fueron escritos en los primeros siglos del cristianismo y circularon entre diversas comunidades. Aunque no fueron aceptados por la Iglesia oficial como escritura sagrada, contienen valiosa información sobre las creencias y las dinámicas de poder dentro de los primeros movimientos cristianos. Y en muchos de ellos, María Magdalena emerge como una figura central, incluso superior a algunos de los apóstoles masculinos. Uno de los textos más significativos en este sentido es el Evangelio de María. Este Evangelio, que data del siglo II o III, presenta un diálogo entre Jesús resucitado y sus discípulos. En este diálogo Jesús imparte enseñanzas secretas y profundas, y al final es María Magdalena quien transmite estas enseñanzas a los demás apóstoles. Lo que resulta particularmente sorprendente es la reacción de algunos de los apóstoles, especialmente Pedro, ante las palabras de María. En el Evangelio de María, Pedro cuestiona que Jesús le haya revelado enseñanzas a una mujer en lugar de a ellos. ¿Habló el Salvador secretamente con una mujer y no abiertamente con nosotros? ¿Acaso la vamos a escuchar a ella? ¿La prefirió a nosotros? Srenia pregunta a Pedro, mostrando escepticismo y celos. La respuesta de Leví, otro de los discípulos, es contundente. Pedro, siempre has sido impulsivo. Ahora veo que estás contendiendo con la mujer como los adversarios. Pero si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Ciertamente el Salvador la conoció muy bien, por eso la amó más que a nosotros. Este pasaje es increíblemente revelador. Sugiere que María Magdalena era considerada una confidente cercana de Jesús, alguien a quien él confiaba enseñanzas profundas que no compartía con todos. También muestra la tensión y la lucha por la autoridad que existía dentro del grupo de los primeros seguidores, con algunos de los apóstoles masculinos resistiéndose a la idea de que una mujer pudiera tener un conocimiento espiritual superior. Otro texto importante es el Diálogo del Salvador, también parte de la colección de Nag Hammadi, una biblioteca de textos gnósticos descubierta en Egipto en 1945. En este diálogo, María Magdalena aparece haciendo preguntas perspicaces a Jesús y recibiendo respuestas directas y profundas. Su participación activa y su comprensión de las enseñanzas de Jesús
la presentan como una discípula inteligente y espiritualmente avanzada. El Evangelio de Felipe también ofrece una perspectiva interesante. En este texto se menciona que Jesús besaba a María Magdalena en la boca, un acto que algunos interpretan como un signo de una relación especial y profunda, posiblemente incluso un símbolo de unión espiritual. Aunque la interpretación exacta de este pasaje es debatida, sugiere una intimidad y una conexión única entre Jesús y María Magdalena. Es crucial entender que estos textos no canónicos representan las creencias y las perspectivas de diferentes comunidades cristianas en los primeros siglos. No todos los grupos cristianos compartían las mismas ideas sobre el papel de María Magdalena. Sin embargo, la prominencia que ella alcanza en muchos de estos escritos sugiere que, para algunas comunidades, era vista como una figura de gran importancia y autoridad espiritual. La razón por la que estos textos fueron excluidos del canon bíblico oficial es compleja y está relacionada con el proceso de formación del Nuevo Testamento, que estuvo influenciado por las prioridades teológicas y las estructuras de poder de la Iglesia primitiva. Los textos que no se ajustaban a la visión dominante o que presentaban perspectivas alternativas, especialmente en relación con el papel de las mujeres, fueron gradualmente marginados y en algunos casos incluso suprimidos. La exclusión de estos textos significó que la imagen de María Magdalena, que llegó hasta nosotros a través de la tradición oficial, fue una imagen filtrada y posiblemente incompleta. Al ignorar o minimizar la evidencia de su liderazgo, que se encuentra en estos escritos no canónicos, se perpetuó una narrativa que favorecía una jerarquía masculina y relegaba a las mujeres a roles secundarios. Sin embargo, el descubrimiento y el estudio de estos textos en los tiempos modernos han abierto nuevas vías para comprender la diversidad del cristianismo primitivo y para reevaluar el papel de figuras como María Magdalena. Nos permiten vislumbrar un panorama más complejo y matizado de los orígenes de nuestra fe, donde las mujeres podrían haber tenido una influencia mucho mayor de lo que se nos ha contado tradicionalmente. Al considerar estos textos prohibidos, no estamos necesariamente buscando reemplazar la Biblia canónica, sino complementarla. Estamos buscando ampliar nuestra comprensión de la historia y reconocer que la tradición oficial no siempre nos ofrece la imagen completa. ¿No te parece fascinante que existan estas otras perspectivas sobre María Magdalena? ¿No te hace preguntarte qué otras historias y qué otros roles femeninos importantes podrían haber sido olvidados o suprimidos a lo largo de la historia? En el próximo y último capítulo, vamos a reflexionar sobre el impacto que el reconocimiento del liderazgo de María Magdalena podría tener en nuestra comprensión de la Iglesia primitiva y en nuestra visión del papel de las mujeres en la fe hoy en día. Prepárate para reimaginar los orígenes del cristianismo a la luz de esta nueva evidencia. Capítulo 4. Reimaginando la Iglesia primitiva. El impacto de una líder olvidada. A lo largo de este viaje, hemos explorado diferentes facetas de la figura de María Magdalena, desde el mito de la pecadora arrepentida hasta la posible líder de los apóstoles. Hemos examinado los evangelios canónicos bajo una nueva luz y nos hemos adentrado en el fascinante mundo de los textos no canónicos, descubriendo un legado oculto que desafía la narrativa tradicional. Ahora llegamos a la pregunta fundamental. ¿Qué implicaciones tiene el reconocimiento del liderazgo de María Magdalena para nuestra comprensión de la Iglesia primitiva y para nuestra visión del papel de las mujeres en la fe hoy en día? Si aceptamos la posibilidad de que María Magdalena no fue simplemente una seguidora devota, sino una figura clave, incluso una líder entre los apóstoles, nuestra perspectiva sobre los orígenes del cristianismo se transforma radicalmente. Ya no podemos ver la Iglesia primitiva como una institución
exclusivamente liderada por hombres desde el principio. En cambio, emerge una imagen más diversa y compleja, donde las mujeres, y en particular María Magdalena, podrían haber desempeñado un papel mucho más significativo de lo que se nos ha contado tradicionalmente. El reconocimiento del liderazgo de María Magdalena nos obliga a cuestionar las interpretaciones históricas que han minimizado o ignorado la contribución de las mujeres en los primeros siglos del cristianismo. Nos invita a reconsiderar las estructuras de poder y las dinámicas de autoridad que dieron forma a la Iglesia tal como la conocemos hoy. Imagina por un momento cómo habría sido la historia del cristianismo si el liderazgo de María Magdalena hubiera sido reconocido y valorado desde el principio. ¿Habrían sido diferentes las doctrinas y las prácticas de la Iglesia primitiva? ¿Habría habido un lugar más prominente para las voces y las experiencias de las mujeres en la vida religiosa? Es imposible responder a estas preguntas con certeza, pero la simple posibilidad nos abre un mundo de reflexión y nos invita a considerar las consecuencias de silenciar o marginar las voces de las mujeres a lo largo de la historia. El legado de María Magdalena como líder potencial tiene un impacto profundo en nuestra comprensión del mensaje de Jesús. Jesús rompió con muchas de las normas sociales y religiosas de su época, incluyendo las que se referían al papel de las mujeres. Él las incluyó en su círculo de seguidores, les enseñó directamente y las valoró como discípulas. El hecho de que la eligiera como la primera testigo de su resurrección y la enviara a anunciar la buena nueva a los demás es un testimonio poderoso de la confianza que depositaba en ella. Si Jesús mismo reconoció el liderazgo y la autoridad espiritual de María Magdalena, ¿por qué la Iglesia posterior tardó tanto en hacer lo mismo? La respuesta, como hemos visto, está ligada a factores históricos, culturales y teológicos que favorecieron una interpretación patriarcal de las Escrituras y de la historia de la Iglesia. Sin embargo, en los tiempos modernos, con una creciente conciencia sobre la importancia de la igualdad de género y la necesidad de reevaluar las narrativas históricas, la figura de María Magdalena está siendo redescubierta y reivindicada. Académicos, teólogos y líderes religiosos están volviendo a examinar las fuentes originales y reconociendo la posibilidad de su liderazgo. Este redescubrimiento no es solo un ejercicio académico, tiene implicaciones profundas para el presente. Al reconocer el papel fundamental que las mujeres como María Magdalena pudieron haber desempeñado en los orígenes del cristianismo, estamos abriendo nuevas posibilidades para el liderazgo femenino en la Iglesia actual. Estamos desafiando las limitaciones impuestas por interpretaciones históricas sesgadas y estamos inspirando a las mujeres a reclamar su lugar como líderes espirituales en todos los niveles de la fe. Además, la historia de María Magdalena nos recuerda la importancia de cuestionar las narrativas dominantes y de buscar las voces que han sido silenciadas o marginadas. Nos enseña a leer las Escrituras con una mente abierta y a considerar diferentes perspectivas. Nos invita a desafiar las tradiciones que ya no sirven y a construir un futuro más inclusivo y equitativo para todos. La evidencia que la Iglesia no quiere que veas no es necesariamente una conspiración activa, sino más bien el resultado de siglos de interpretación selectiva y de la perpetuación de narrativas que han favorecido ciertos intereses y perspectivas. Al sacar a la luz estas historias ocultas, no estamos tratando de derribar la fe cristiana, sino de enriquecerla y de hacerla más fiel al espíritu inclusivo y revolucionario de Jesús. María Magdalena, la mujer que fue testigo de la resurrección y la portadora del primer anuncio de la buena nueva, merece ser reconocida por su verdadero papel en la historia del cristianismo. Ya es hora de que dejemos de lado el mito de la pecadora arrepentida y abracemos la posibilidad de que ella fue, de hecho, una verdadera líder de los apóstoles, una figura fundamental en la fundación de nuestra fe.
¿Qué piensas tú? ¿Estás listo para reimaginar la Iglesia primitiva y para reconocer el impacto de una líder olvidada? La historia de María Magdalena nos desafía a abrir nuestras mentes y nuestros corazones a nuevas posibilidades. Nos invita a buscar la verdad, incluso cuando desafía nuestras preconcepciones. Y nos recuerda que el liderazgo no tiene género y que las voces de las mujeres son esenciales para la plena comprensión de la historia y el futuro de la fe. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Esperamos que esta exploración haya transformado tu perspectiva sobre María Magdalena y te haya inspirado a seguir investigando y cuestionando las narrativas que nos han sido transmitidas. Si este video te ha resultado revelador e inspirador, no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para no perderte futuras investigaciones sobre temas fascinantes como este. Tu apoyo nos permite seguir profundizando en estas historias y compartiéndolas con una audiencia cada vez mayor. Juntos podemos desvelar las verdades que la historia ha intentado ocultar. Hasta la próxima, y que sigas explorando las maravillas de la historia.